Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Soy Pedro Herrera y en esta serie de videoclases vamos a estudiar las operaciones internacionales y en concreto las operaciones intracomunitarias, importaciones y exportaciones en el seno del impuesto sobre el valor añadido. Aquí tienen el esquema de la clase. Lo vamos a dividir en dos. En una primera clase estudiaremos diversos aspectos del tráfico intracomunitario de bienes, en concreto el régimen de las operaciones intracomunitarias, el régimen de ventas a distancia procedentes de otro Estado miembro y la tributación de la compra o venta entre Estados miembros de un vehículo nuevo por un particular. En la siguiente videoclase analizaremos las importaciones y exportaciones, así como el régimen de las empresas que faciliten las operaciones de ventas a distancia a través de páginas web, que presenta relación tanto con operaciones intracomunitarias como con importaciones y exportaciones. Comencemos, por tanto, con el tráfico intracomunitario de bienes. Es importante destacar su origen histórico y su fundamento. En un modelo teórico ideal, puesto que el IVA se va a aplicar en todos los Estados miembros de la Unión Europea, sería muy conveniente que el IVA se devengara en el Estado miembro de origen, es decir, donde está establecido el vendedor, y que se repercutiera al comprador en el país de destino, que tendría derecho a deducirlo si fuera empresario o profesional. Como digo, este es un modelo teórico ideal, pero con carácter general no se ha llevado a la práctica. ¿Y esto por qué? Por dos problemas. El primero es que los tipos de gravamen del IVA no están completamente armonizados. La directiva solo prevé tipos mínimos y los tipos aprobados por cada estado varían enormemente. Y otro problema está en que si se aplicara ese modelo teórico ideal, el IVA se ingresaría en la hacienda pública del estado de origen y sin embargo repercutiría sobre los consumidores del estado de destino. Pero es que son precisamente esos consumidores del estado de destino los que manifiestan la capacidad económica gravada, es decir, el consumo. Por tanto, debía establecerse un sistema de compensaciones financieras a favor de los estados de destino, puesto que el IVA se va a ingresar en el estado de origen. Y esto resulta sumamente complejo. Ante la imposibilidad de establecer con carácter general la tributación en destino, se diseñó el sistema actual de operaciones intracomunitarias. ¿En qué consiste? Por una parte, en la exención en origen. Cuando se produce la venta por un empresario o profesional establecido en un Estado miembro de determinados bienes a un empresario o profesional establecido en un Estado distinto, el vendedor va a estar sujeto pero exento de IVA y va a tener además derecho a la devolución del IVA soportado en sus adquisiciones de bienes y servicios que ha utilizado para realizar la operación gravada. En cambio, se produce el gravamen en destino. ¿Quién va a ser el sujeto pasivo? El empresario que adquiere los bienes, y los tipos de gravamen que se van a aplicar son los que procedan en el país de destino y el IVA se va a declarar en el país de destino. Este régimen se aplica también con alguna peculiaridad a la adquisición o venta de vehículos nuevos por particulares entre Estados miembros, ya lo veremos, y además la tributación en destino también puede aplicarse con ciertos requisitos en el caso de que un empresario establecido en un Estado miembro venda bienes a particulares situados en otro Estado miembro encargándose de organizar el transporte. Es el llamado régimen de ventas a distancia. Pues bien, realizada esta pequeña introducción, vamos a detenernos en cada uno de estos tres
regímenes. El primero, las adquisiciones intracomunitarias. Las adquisiciones intracomunitarias son operaciones sujetas al IVA en que confluyen tres elementos. Los tenemos regulados en el artículo 13 en relación con el artículo 15.1 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. Por una parte, se realiza la entrega de un bien por un empresario o profesional establecido en otro Estado miembro de la Unión Europea. Además, se produce el transporte intracomunitario del bien desde ese Estado hasta el territorio de aplicación del impuesto, es decir, España peninsular e Islas Baleares, y se produce la adquisición en el territorio español de aplicación del impuesto, recordemos, España peninsular e Islas Baleares, bien por un empresario o profesional o bien por cualquier persona cuando se trate de medios de transporte nuevos. ¿Cuál es el régimen jurídico al que se va a someter esta operación? En el estado de origen, en el otro estado miembro, se va a disfrutar de una exención con derecho a devolución. Así lo prevé, a deducción quiero decir, así lo prevé el artículo 138, párrafo primero de la directiva. Por otra parte, se produce el gravamen en el territorio de aplicación del impuesto, es decir, en España peninsular o Islas Baleares. Y el sujeto pasivo va a ser el empresario adquirente, artículo 85 en relación con el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. Además, ese adquirente va a tener derecho a deducir el IVA, siempre que sea empresario profesional, aunque no en el caso de medios de transportes nuevos adquiridos por particulares. Artículo 92 cuarto en relación con el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. Vamos ahora a ver la otra cara de la moneda. Hemos hablado de la adquisición intracomunitaria, pero ¿qué sucede si se produce una entrega intracomunitaria? Es decir, si un empresario establecido en España vende un bien a un empresario establecido en otro Estado miembro y se produce el transporte del bien. En ese caso estaríamos ante una entrega intracomunitaria. Se trata de entregas realizadas por empresarios establecidos en el territorio de aplicación del impuesto a empresarios establecidos en otros Estados miembros con transporte intracomunitario. ¿Cuál es el régimen jurídico? Pues bien, la operación va a estar exenta del IVA español, artículo 25.1 de la ley. El sujeto pasivo es el vendedor y ese vendedor va a tener derecho a deducir el IVA soportado, artículo 94.1 primero C, en relación con el artículo 25 de la Ley del Impuesto. Bien, veamos la peculiaridad de estas operaciones en el caso de que se trate de compra o venta entre Estados miembros de un vehículo nuevo por parte de un particular. Hay que tener en cuenta que en el caso de los automóviles estamos hablando de un vehículo nuevo cuando no hayan circulado más de 6.000 kilómetros o no hayan pasado menos de 6 meses desde su primera adquisición. Pues bien, la adquisición de un vehículo nuevo por un particular en otro Estado miembro va a estar sujeta en concepto de adquisición intracomunitaria para ese particular, que sin embargo no va a tener derecho a la deducción del IVA soportado. Yo vivo en España, pero compro un vehículo, soy un particular, no soy empresario ni profesional, adquiero un vehículo en Alemania y lo traigo a España. Bien, pues en ese caso estamos ante una adquisición intracomunitaria y voy a ser yo, aunque sea particular, el que voy a tener que pagar el IVA español. Eso respecto a la adquisición. Y en cuanto a la entrega, se va a considerar empresario a efectos del IVA a cualquier persona que entregue un medio de transporte nuevo destinado a otro Estado miembro. Es decir, aunque yo no sea empresario o profesional, a efectos de la entrega de un vehículo nuevo a una persona establecida en otro Estado miembro, se me va a considerar empresario.
esa operación, esa entrega de bienes, va a estar exenta en virtud de los artículos 25.1 y 2 del impuesto sobre el valor añadido, pero voy a tener derecho a la devolución del IVA soportado. ¿Cuál es la explicación? Bien, yo he comprado, soy un particular, he adquirido un vehículo nuevo en España, he soportado el IVA, pero resulta que cuando el vehículo aún tiene la condición de nuevo, lo vendo a otro Estado miembro. En ese caso, el vehículo va a tributar en ese otro Estado miembro y, por consiguiente, tiene sentido que yo pueda resarcirme del IVA que he soportado mediante esa transmisión intracomunitaria exenta, pero que me va a dar derecho a la devolución de ese IVA. Vamos a estudiar ahora el régimen de ventas a distancia intracomunitarias, regulado en los artículos 68.3 y 73 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. De manera genérica, estamos hablando de ventas que se han realizado por un empresario establecido en un Estado miembro, por ejemplo en el territorio peninsular español o Islas Baleares, a particulares situados en otros Estados miembros, siempre que los bienes se transporten a los Estados miembros de los clientes por cuenta del vendedor. Pues bien, en algunos casos se va a aplicar el siguiente régimen especial, que va a permitir la tributación en destino. ¿Cuándo se aplica el régimen especial? Cuando el importe anual global haya superado los 10.000 euros durante el año precedente, o bien se va a aplicar el régimen si lo supera durante el año en curso. Aunque también es posible que, aunque no se haya alcanzado ese importe global de ventas desde un Estado miembro a cualesquiera otros Estados miembros, a pesar de todo el sujeto pasivo puede optar voluntariamente por este régimen. Se va a producir, cuando se cumplan esas circunstancias, se va a producir la tributación en destino, es decir, el empresario va a repercutir a cada cliente el IVA del país en que está situado. Estamos hablando de clientes particulares, que no son empresarios ni profesionales. Y sin embargo, para facilitar la gestión, el empresario que realiza ventas a distancia solo tiene que declarar el IVA de estas operaciones en el estado en que esté establecido. Por ejemplo, si es un empresario español que vende a particulares situados en otros estados miembros, a cada particular le repercutirá el IVA del estado miembro en que esté situado y, sin embargo, solo va a tener que declarar a la Administración Tributaria Española, que después repartirá el importe del IVA ingresado a cada uno de esos Estados miembros. Hay que tener en cuenta que este régimen se va a aplicar también a las prestaciones de servicios electrónicos. ¿Qué sucede si no se aplica el régimen especial? Pues si no se aplica el régimen especial porque no se supera el citado importe y el empresario no opta por el régimen de ventas a distancia, en ese caso se va a producir la tributación en origen, es decir, se va a repercutir el IVA, pero el IVA del Estado miembro del empresario a cada uno de los clientes particulares y se va a declarar e ingresar en el país del empresario, es decir, tributación en origen. Con esto terminamos esta primera parte de la lección y continuaremos con las importaciones y exportaciones. Muchas gracias.